Hola, ¿cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. En uno de los videos anteriores al que estamos ahora compartiendo, nos escribieron un comentario muy particular que nos invitaba a hablar un poco acerca del cristianismo, de la historia del Concilio de Nicea, que de hecho es un tema muy importante y muy bonito, de hecho, y yo lo quería enfocar en otra óptica, ¿no? Sobre todo con el tema apologético en torno a la figura de Constantino y el famoso e importante credo de Nicea. Y por eso quiero ahora desmantelar muchas, pero muchas mentiras que se ha hablado en torno al Concilio de Nicea y que se ha hablado en torno a la figura del emperador Constantino. Así que les invito a ver este video con mucha atención y pues invitarlos a compartirlo también. Una de las mentiras que se ha estado diciendo sobre la figura de Constantino es que Constantino es el creador de la Iglesia Católica, ¿m? El creador de la Iglesia Católica, y que él por lo tanto sería el primer papa, ¿no?, de la Iglesia Católica. Cosa que no es cierto y se basan mucho en dos cosas. Uno es el credo de Nicea y dos es el famoso Edicto de Milán. Porque se prestan, sobre todo nuestros hermanos protestantes, a aprenderse del concilio, perdón, del edicto de Milán, en primer lugar, para sustentar de que a partir de ahí el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado y por lo tanto el Estado empezó a intervenir de manera dramática y de manera muy contundente en torno a la iglesia, en su organización, en su readaptación y por lo tanto también debería influir en el tema doctrinal. Cosa que no es cierto, cosa que es totalmente falso. El edicto de Milán, que se desarrolla en el año 313, es importante también tener en cuenta las figuras y las fechas. En el año 313, el edicto de Milán es un acuerdo entre el emperador Constantino occidental y el otro emperador Licinio en Oriente, de poner una especie de alto al fuego, de alto a la persecución a los cristianos. Pero no solamente eso, sino que va a trascender en el tema de la libertad religiosa. En líneas generales, eso es lo que hace el Edicto de Milán en el Imperio Romano, en Occidente y en Oriente: dar libertad religiosa a cualquier persona. Por lo tanto, una persona que creía en el sol, en Apolo, en Zeus, en Afrodita o en Jesucristo, pues no tenía que sufrir alguna persecución o pagar algún impuesto o ser mal visto en la sociedad. Entonces se da esa libertad religiosa. A partir de ahí, cuando el emperador Constantino todavía no había sido emperador de todo el vasto imperio, por así decirlo, ya los cristianos empiezan a predicar de manera pública y sin miedo a acusaciones tanto regionales o departamentales o incluso en todo el orbe del imperio romano. Es así que los cultos que se hacían, es decir, la misa, ya no se iba a realizar de manera escondida en alguna casa, de manera, ¿no?, entre oscuras, en secreto, con símbolos, con gestos, sino que se iba a realizar de manera pública. Entonces, a partir de ahí, la iglesia, aprovechando esta normativa, pues empieza a hacer su predicación de manera pública, sin temor a que los soldados vinieran a apresarlos o alguna persona lo acusara. Bien, entonces, esa es una primera cosa que es importante mencionar. Más adelante, cuando el emperador Constantino logra vencer al otro emperador de Oriente y logra ya la plenitud del gobierno de todo el imperio romano, empieza a él ya no solamente a dar libertad religiosa, sino que desea él libre y voluntariamente aportar en la organización de la iglesia. Entonces, él no es que empieza a construir iglesias así desde cero, ¿no?, sino que más bien tenía despachos imperiales, algunos palacios imperiales e incluso algunos templos que ya no tenían uso a otros dioses, y fueron estos remodelados o simplemente donados a las iglesias
liderados por los obispos en diferentes regiones y obviamente en la principal, que es Roma. Más adelante, cuando él viaja al nuevo centro del imperio, que es Constantinopla, pues empieza a erigir otros templos a favor del cristianismo. Entonces, no es que empieza necesariamente a construirlos, sino que hay palacios, hay algunos templos paganos que empiezan a darles utilidad con el enfoque cristiano, ¿no? Y además de eso, empieza a facilitar algunos medios para que se resuelva un problema que la iglesia ya estaba teniendo incluso años antes que se diera el edicto de Milán, ¿no? Como les había mencionado, con la libertad religiosa, la predicación ya no era secreta, ya no era oculta, sino ahora es de manera pública. Pero la iglesia, como ya tenía obispos antes que Constantino incluso naciera, ya existía unos problemas de herejía antes que se diera el edicto de Milán, antes que el emperador Constantino lograra su victoria frente a Magencio, que era el otro emperador, y era el tema del arrianismo. Ahora que existe libertad religiosa, el arrianismo se empieza a publicar de manera contundente y real, ¿no? Ya no solamente de manera privada, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el arrianismo? Pues hay un sacerdote llamado Arrio que, sin temor a equivocarme, en la iglesia de Alejandría, ¿no? Él desafiaba a su obispo, llamado Alejandro, el cual probablemente también sufrió persecución en la última persecución de Diocleciano antes del emperador Constantino. Y muchos de los obispos empiezan a tener este problema. Cuando se da el edicto de Milán, el problema se agudiza más. Si bien es cierto, la predicación ahora es pública, pero también se agudiza este problema que la iglesia empezaba ya a arrastrar mucho más antes, ¿no? Entonces, los obispos, por medio del consejo de Ocio, obispo de Córdoba, y de otros obispos, como el mismo obispo de Roma, van a sugerirle a Constantino que se realice un evento llamado el Concilio de Nicea, ¿m? Que se realice en el mismo lugar, y a Constantino no le da mejor opción que facilitar todos los medios de transporte, de alimentación, de estadía, de medios económicos para que la iglesia pueda reunirse representando por sus obispos y se dé el concilio. De buenas a primeras, el concilio tenía un gran problema. Era el tema de la confianza. En el sentido que los obispos que van a participar, la gran mayoría, al llegar a Nicea y entrar al palacio del emperador, que se va a convertir en el lugar donde se va a realizar desarrollar el credo y donde se va a poner fin a la herejía arriana que sustentaba que Cristo no era divino, sino era una especie de corredentor, pero al fin y al cabo humano, como tú y como yo, solamente humano, y ya el tema divino no encaja en Jesús. Lo que hace el emperador Constantino es eso, facilitar económicamente que la iglesia se pueda reunir. Pero los obispos estaban un poco en temor porque muchos de ellos, como relatan los escritos y los testimonios, tenían incluso en sus cuerpos los castigos o las marcas de los grilletes o los látigos o el recuerdo de la persecución o los golpes que había realizado el anterior emperador, ¿no? Llegan a Nicea dentro de un palacio rodeado de soldados, ¿no? Facilitando, ¿no? El Estado está facilitando, pero les entra una especie de desconfianza y de temor porque pues hasta hace no mucho eran los soldados romanos los que perseguían al cristianismo. Entonces, en el contexto del desarrollo del credo de Nicea, el emperador no tiene ninguna intervención más que de facilitador de colocar transporte, vivienda, alimentación y medios económicos para transportar a todos los obispos de la orbe cristiana que estaban en Alejandría, en la misma Roma, en el norte de África,
en Oriente, en Occidente, en España, en Europa, lo que se llamaba en ese entonces. Los de Oriente, los de Occidente, reunirnos en Nicea y vamos a resolver este problema. ¿Mm? Más aún para que vean y sepan que Constantino no tiene que ver nada con ese asunto, es que actualmente en la Iglesia Católica Constantino no es oficializado como santo de la Iglesia Católica. Si es que Constantino fuera el fundador de la Iglesia, pues debería ser considerado santo, cosa que no lo es. Y además, según algunos autores, se entiende que Constantino fue bautizado por un rito y un obispo arriano, ¿no? O un sacerdote que aplicó el rito arriano. Fue bautizado probablemente solamente en el nombre de Jesús, dicen otros textos, pero no fue bautizado con la forma apostólica que finalmente nosotros los cristianos tenemos. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, se duda mucho de la fórmula en que el emperador fue bautizado, ¿no? Algunos autores sugieren o dan a entender que recibió un bautizo cristiano / arriano y no un bautizo cristiano propiamente dicho, apostólico. Entonces, además de eso, para que vean, el arrianismo había crecido tanto, ¿no? Había crecido tanto, que si el emperador que tenía más afinidad al arrianismo hubiera querido intervenir, probablemente en el credo de Nicea y en el credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, no se agregaría el término de consubstancial del Padre que se le da a Jesucristo, ¿no? Entonces, estos son unos hechos históricos que comprueban que Constantino fue un facilitador en la vida de la iglesia y nada más. Iglesia que ya existía, iglesia que ya tenía obispos, que ya tenía presbíteros, que ya era jerárquica, iglesias que antes que naciera Constantino ya tenían culto llamado la misa o divina liturgia en Oriente, que tiene la misma estructura que tenemos ahora, que ya existían cristianos que creían en la Madre de Dios, en la intercesión de María, que ya existía el título de Madre de Dios, aunque no de manera conciliar pública, pero sí en la vida común, en las oraciones, en la liturgia de los cristianos, pues ya se utilizaba esos términos, que existían los sacramentos, que existía, que creían en la consubstancialidad en la Eucaristía. Entonces, en la transubstanciación, perdón, en la transubstanciación, y entre otros dogmas de la iglesia que antes que se realizaran concilios, ya el pueblo de Dios los creía, los sabía y los tenía en parte de su vida religiosa. Entonces, ya para terminar, porque alguno dirá, pero dice en algún libro histórico que el emperador tenía el título de pontífice. Efectivamente, ¿sí? Todos los emperadores tenían los títulos de pontífices, porque el término pontífice no es un término cristiano propiamente dicho. Pontífice significa puente entre lo divino y lo humano, ¿okay? Y el emperador, cuando se autodenominaba divino, él era un puente entre lo humano y lo divino, era el pontífice, el puente. Y o algún de especie de sumo sacerdote religioso pagano también asumía esa función. Cuando y el emperador Constantino todavía tenía ese título de pontífice, de puente entre lo divino y lo humano, entre Dios y los hombres. Cuando él da la libertad religiosa y empieza a formular políticas públicas y se convierte en un facilitador de la iglesia cristiana, busca suprimir en sus últimos años de vida el título de pontífice, no solamente para él, sino para los siguientes emperadores, que en la práctica no se llevó de tal manera, porque después de 3 emperadores, creo que hubo un emperador llamado Julio, llamado el Apóstata, que volvió volvió a invertir en los templos paganos, en eliminar el cristianismo, se volvió él a autodenominar pontífice,
¿no? Entonces, cuando ya pasa muchos siglos después y ya el imperio de Occidente desaparece, la figura del pontífice, la figura de esa relación entre Dios y los hombres que lo configura como título, va a recaer en la figura del obispo de Roma. El obispo de Roma más adelante empieza a tener el título de pontífice, título que tiene o tenía la función el emperador romano antes de que se dieran estos hechos históricos a favor del cristianismo. Así que amigos, espero que les haya gustado este video y les dejo este video para que lo puedan compartir. Les invito a dejar sus comentarios y espero que les haya gustado. Gracias por tu atención, paz y bien.